Hola, bienvenidos a una nueva sesión donde nos preguntamos qué dicen los datos, medidas de tendencia central. Estas medidas son como el punto medio de una serie de datos y nos ayudan a responder en un solo número una representación de todos nuestros datos. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, empecemos con la media aritmética. También se le dice simplemente media o promedio. ¿Por qué? Porque la media aritmética se trata de el promedio de los datos. Es decir, tomamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Es muy útil cuando están los datos muy equilibrados, pero puede verse afectada por valores extremos. Vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que en un concesionario tenemos las ventas de 7 días de la semana. Entonces, vamos a hallarles la media. Lo que hacemos es que hacemos el promedio de los datos, sumamos todos los datos, lo dividimos entre el número de días, que son 7, y ahí tenemos que en promedio se vendieron 4,4 autos por día. Ahora pasamos a la mediana, que es el valor que queda justo en el centro cuando ordenamos los datos de menor a mayor. Es una medida muy importante, sobre todo cuando la media se nos distorsiona. La media se distorsiona cuando hay datos extremos, es decir, datos muy pequeños y datos muy grandes en la muestra. Por ejemplo, veamos esta semana de ventas en nuestro concesionario. Están los 7 días, pero hay días en los que se vendió poco, 1 o 2 autos, y días en donde se vendieron de 10, incluso 14 autos. Entonces, al ordenarlos de menor a mayor, observamos que el dato que queda en todo el centro es ese 3. ¿Por qué? Porque miren que a la izquierda hay 3 datos y a la derecha hay otros 3 datos. El que queda en toda la mitad es el dato de mediana. ¿Qué pasa si la semana se acorta a 6 días porque descansaron un día? Pues entonces ya la mediana es el dato que queda entre los dos datos de la mitad, por supuesto. En este caso, tomamos esos dos datos, que es el 4 y el 6, sabemos que entre el 4 y el 6 está el 5, entonces de una vez lo elegimos, o lo que es lo mismo, pues promediamos esos dos números e igual nos da esa medida que necesitamos. Ahora, la interpretación, que es lo más importante en estos casos, es hablar de la mitad de los datos. La mediana es la mitad de los datos, es decir, la mitad de los días de la semana se vendieron máximo 3 autos. O en el otro caso, la mitad de los días de la semana se vendieron máximo 5 autos. Puede ser con lo menor o puede ser con lo mayor, es decir, la mitad de los días de la semana se vendieron de 3 autos en adelante. O en el caso de la semana de 6 días, la mitad de los días de la semana se vendieron de 5 autos en adelante. Y finalmente pasamos a la moda. Es una medida muy sencilla, simplemente revisar los datos y mirar cuál es el valor que más se repite. Es perfecta para saber qué es lo más común en el grupo de datos. Por ejemplo, en nuestro concesionario tenemos las ventas de los 7 días de la semana y simplemente basta con observar si hay algún valor que se repita. Observamos que se repite el 6 2 días, es el único valor que se repite de hecho. Entonces, pues simplemente pasamos a concluir que la cantidad vendida más común fue de 6 autos. Puede ocurrir que ningún dato se repita, en el tal caso, pues no hay moda, y puede ocurrir que haya varias cantidades que se repitan. De ahí podemos decir que es bimodal o multimodal. Simplemente se menciona Excel, las que se repiten, donde ya tenemos alguna información generada partiendo de los datos de la edad de mamás de los estudiantes de un grupo. Ya tenemos tablas y ya tenemos gráficos. Vamos a concentrarnos ahora en el conjunto de datos y en las medidas de tendencia central. Vamos a calcularlas ya mismo. La media, la mediana y la moda. Empecemos por la primera. La media aritmética, también llamado promedio, se calcula justamente con la función promedio. Entonces le vamos a dar igual, vamos a empezar a escribir promedio y ahí aparece eh, cuando ya vamos escribiendo las opciones de tal manera que nos quede seleccionada de esta manera y podamos darle los datos. Recuerden que él solo toma casillas que tengan datos, no es que las tome como cero. Estas que hay abajo no las tomaría dentro del conjunto, que es lo que a nosotros nos interesa. Le damos enter y nos aparece. Es recomendable ponerle algún decimal, no dejarlo sin decimales. Si yo, por ejemplo, quiero en esta herramienta de acá del centro y arriba, cambiarle decimales, pues dejarlo al menos con un decimal, porque la diferencia entre 33,6 años y 34 años pues ya sería muy grande. Entonces lo dejamos así.
Pasemos al cálculo de la mediana. Se calcula muy similar y muy sencillo. Es de nuevo igual. Y empezamos a escribir mediana. Y dentro de las opciones que nos aparecen, le damos doble clic a la que dice mediana. Ahí de nuevo él espera a qué datos se le va a sacar la mediana. Pues le damos los datos en cuestión, le damos enter y obtenemos que la mediana de los datos es 34 años. Para finalizar, sacamos la moda, que se hace de la misma manera, pero sí hay que tener en cuenta una cuestión, y es que la función es esta que dice moda.1. Moda.1 para que pues sea tenida muy en cuenta. De nuevo seleccionamos todos los datos, le damos enter y ya tenemos nuestras medidas de tendencia central. Sabemos que estas medidas sin ninguna interpretación pues no nos sirven de nada. Entonces pues vamos a revisar una interpretación por acá, y es la siguiente. La media hace referencia al promedio de datos. Entonces en este caso dice las mamás del grupo tienen en promedio 33,6 años de edad. Esa sería la interpretación. En la mediana, recuerden que la mediana hace referencia a la mitad de los datos, es decir, a la mitad de las mamás. Por ende dice, la mitad de las mamás del grupo tienen un máximo de 34 años. Luego también se puede decir, la otra mitad tiene de 34 en adelante, por supuesto, porque podemos tomar la mitad más joven o la mitad de una mayor edad. Pues uno elige cuál quiere. En este caso yo puse las dos. Nos vamos finalizando con la moda, en la cual decimos que la edad más común, a eso se referencia a la moda, entre las mamás del grupo es 32 años. ¿Por qué? Esa es la edad que me parecía de bastante utilidad, y por supuesto les recuerdo que los datos tienen mucho que contar.